Vamos a continuar con esta segunda parte de la teoría evolutiva en nuestro segundo tema de evolución y genética para el estudio del comportamiento. Bien, al momento solamente hemos visto la punta del iceberg, no hemos visto nada más de lo que lo conforma. Esa punta del iceberg es lo que le llamamos selección natural. Ya vimos en los videos anteriores cómo funcionaba la selección natural. Y este mecanismo que Darwin y Alfred Russel Wallace publican, no conjuntamente, pero sí cada quien con sus libros aparte, se vuelve el mecanismo por el cual la naturaleza, aleatoriamente y azarosamente, modifica las estructuras y las funciones de los seres vivos. Todo ser vivo, por el simple hecho de tener las cualidades de un ser vivo, la reproducción, la competencia, etc., está sometido a estos factores de selección natural. Vamos, todo lo que quiero decir es la anatomía que tiene un organismo, o sea, todas las estructuras y la fisiología son el resultado de este proceso natural que se llama selección natural. Muy bien, vamos en esta clase a analizar estos 4 conceptos, porque una de las imágenes que casi siempre tenemos de la selección natural y de la evolución como proceso es que estos conceptos se relacionan nada más al de adaptación. Nosotros pensamos que la adaptación, cuando no sabemos de esta teoría evolutiva, pensamos que el uso vulgar de la adaptación es que un organismo crea un órgano para esa necesidad. Eso es equivocado, eso no ocurre en la naturaleza. No es como habíamos revisado en clases anteriores, que la necesidad crea el órgano. Eso no existe en la naturaleza. Ese es el lamarckismo que en algún momento platicamos. Sin embargo, pensamos que la adaptación o que los sujetos se someten a su ambiente, y eso es lo que pensamos que es la adaptación, y eso no es la adaptación, ¿ok? Vamos a revisarlo. Ese es un error, y vamos a ver el otro error. O sea, no consideren que la adaptación es ajustarse al ambiente. Sí, los organismos crean ajustes, ¿sí? O sea, nosotros los identificamos como si pareciera que las garras de los leones están hechas para agarrar a las cebras, ¿no? O a las presas, por así decirlo. O que la extensión de los colmillos de los perros o de muchos mamíferos que son carnívoros y predadores son para poder comer. Nosotros no tenemos que hacer esa explicación final. Si algo no se puede hacer en evolución, acá se los voy a poner, es crear ese tipo de explicaciones finales o teleológicas, ¿ok? En la evolución no hay para qué, ¿sale? Sino más bien encontramos que todos los rasgos fueron resultado de una competencia, ¿ok? Esto va a quedar más claro hoy. Esta competencia es la que hizo que sea eficaz esa estrategia. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se relaciona esto con el comportamiento humano, ¿sí? Porque ahorita estamos como en un punto muy abstracto, ¿no creen? Ok, entendemos qué estructura tiene el cerebro humano o algunos otros procesos, ¿no? Pero muy bien, vamos a revisar estos 4 conceptos. El otro error, este es uno de los errores, pensar que la adaptación es que se ajusten al ambiente, los rasgos que se ajusten al ambiente, y no. Lo correcto es decirle que es un proceso de competencia y lo cual esa estrategia lo hace eficaz. Vamos al otro error. El otro error es pensar que solo la selección natural, ¿sí? Le voy a poner aquí 2 líneas a la flechita. Solamente la selección natural da rasgos adaptativos, ¿ok? Estos. Mucha gente piensa que la evolución solamente son rasgos adaptativos. O sea,
Pensamos que la evolución tiene esta cualidad de, ocurre en la naturaleza y luego surgen rasgos que están adaptados. Por eso adaptado se piensa como esta idea de que el animal o la planta está ajustada a su ambiente. Eso no ocurre, repito, eso no ocurre. Entonces vamos a ver. La adaptación es uno de los resultados de esos rasgos. ¿Cuándo ocurre una adaptación o qué es una adaptación? Bueno, vamos a definir la adaptación como el rasgo que asegura la supervivencia o la reproducción. ¿Sí? Es el rasgo que asegura la supervivencia. Vamos a imaginar el siguiente escenario. Lo voy a poner acá con negro. ¿Sí? En realidad es más fácil entender la evolución con el siguiente, o el proceso de la evolución con el siguiente caso. Imagínense, este es un caso real, que en una población inglesa empezaron a construir unas fábricas, ¿sí? Pero antes de que existieran las fábricas, vamos a poner aquí como un antes y un después, había en los troncos, ¿ok? Imagínense que este es un tronco, polillas. No soy buen dibujante de polillas, digo, no soy buen dibujante de nada, pero imagínense que había polillas. Las polillas tenían alas grisáceas y había unas polillas que eran más marronas o oscuras sus alas. Vamos a ponerlas aquí de negro. Y este era el tipo de variabilidad. Recuerden que ese es nuestro primer criterio para tener un proceso de selección natural. Variabilidad. ¿Sí? Recuerden que la variabilidad es que tengamos una diversidad de rasgos, que todos nuestros organismos sean diferentes entre sí. Muy bien, como las cortezas de como las alas de estas polillas eran grisáceas, los árboles en los que se posaban también la corteza era grisácea, y estos que eran más oscuras, cafés o negras, o sea, eran los matices que tenían las alas de las polillas, pues cuando estas se posaban, ¿sí? Estas se posaban, pues se veían, eran más evidentes, ¿no? Vamos a imaginar que hay dos polillas posadas, y vamos a ver que aquí hay una más o menos ahí posada, ¿no? Si nosotros somos si somos pájaros y pasamos por un tronco, le voy a hacer aquí un zoom para que no quede tan lejos. Bien, si nosotros somos pájaros y vemos estos tipos de polillas posadas, es obvio que nos vamos a fijar más en estas. Es decir, estas tienen menos probabilidad de sobrevivir. Es decir, es más posible que sean predadas por los pájaros. ¿Ok? Entonces, los pájaros van a tener la facilidad de cazar aquellas que son oscuras porque no se camuflan en la corteza. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el caso. Si nosotros hacemos un muestreo, ¿sí?, estadístico, como lo hacen los biólogos y los ecólogos, de cuáles son los rasgos más probables en esta población de polillas, vamos a encontrar que toda esta franja, todo lo que está en +2 y -2 desviaciones estándar, todo lo que está dentro de aquí, ¿sí?, van a ser las polillas blancas, ¿sí? Bueno, los voy a poner una letra G de gris, ¿ok? Son las polillas grises que se pueden camuflar, ¿sale? Y las menos abundantes en la población son las oscuras, ¿ok? ¿Por qué? Si estas las depredan, ¿ok? Estas están siendo comidas por los pájaros. Vamos a imaginarnos un pájaro. Pues van a ser menores en cuanto a población y estas se van a poder reproducir más. Es muy similar al
al fondo de botella que habíamos platicado anteriormente, ¿sí? La proporción, imagínense que estas bolitas signifiquen 100 polillas, cada bolita significa 100 polillas, pues vamos a tener que la letra G va a estar en, no sé, en 7 bolitas, ¿no? Y solamente las oscuras en las últimas 2. ¿Sale? Algo así sería una proporción, imagínenselo. Ahora, esta cualidad de tener el ala más gris y que se pueda camuflar en la corteza, le está asegurando a la polilla que no la casen, y por lo tanto, si no te cazan, o sea, si no te matan, te puedes reproducir. Entonces, aquí el pico de botella o el filtro, ¿se acuerdan? Que ese es nuestro segundo rasgo. El cuello de botella que vemos siempre en la variabilidad, pues estos van a tener una ventaja. Perdón, desventaja. Me estoy equivocando aquí. Es desventaja. ¿Sí? Estas van a ser, lo que quiero decir es, estas van a ser más probables a que las casen. ¿Ok? Entonces, estas van a ser el alimento y estas van a tener la ventaja de reproducirse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así era la situación en este bosque inglés donde se documenta este caso. Luego construyeron unas fábricas. Y esas fábricas tenían unas chimeneas que lanzaban humo y iban a los bosques, ¿ok? Imagínense que estos son los pinos del bosque ficticio, ficticio porque dibujo muy mal, pero sí existe, este es un caso real. Ok, entonces, las cortezas de los árboles se empezaron no a ser blancas, sino grisáceas. Se hicieron más oscuras, porque el hollín de la chimenea cubrió la corteza. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta proporción que vemos de gris y oscuras se mantuvo, pero se invirtió. Las que eran, aquí lo voy a hacer con el borrador, pero las polillas que eran, imagínense que esa mancha blanca es una polilla, porque no puedo dibujar con el borrador, ¿sí? Esa mancha blanca que ven ahí es una polilla gris de estas, ¿sí? Y las negras o las más oscuras, cuando se posaban en el árbol, pues no se notaban porque la corteza era más oscura, ¿ok? Entonces, ahora, entre las grises y las oscuras, o más blanquecinas, ¿no? Las grises más blanquecinas, como plateadas eran, aquellas que eran más grises, pues ahora tenían la desventaja de ubicarse más en la corteza, y las oscuras tuvieron la ventaja del camuflaje. Es decir, se invirtió lo que estábamos viendo acá. Al paso de las generaciones, cuando estaban ya las fábricas bien establecidas y las cortezas de los árboles eran oscuras, pues la población en esta curva gaussiana se invirtió. Ahora las grises eran las menos probables porque eran las polillas que más se comían los pájaros, mientras las oscuras eran las más comunes de ver en las cortezas porque se podían camuflar, ¿ok? Lo que quiero que vean con este proceso de con este ejemplo de las polillas, es que la ventaja de un momento, ¿sí? Aquí por el ambiente que estaba sin alteración humana, y acá con alteración humana, la ventaja se puede invertir. Es decir, otro de los errores que a veces hacemos en las explicaciones de evolución es: no hay rasgos
mejores. ¿Sí? Aquí en la naturaleza no podemos decir que un rasgo o una especie es mejor que otra, ¿sí? Porque al igual que en la economía, lo que ahorita es demanda, ¿sí? Mañana puede no serlo, ¿ok? O sea, imagínense que yo tengo un trozo de cobre en mi casa y mañana desaparece todo el cobre, ¿sí? Y yo tengo mucho cobre en mi casa. Yo puedo decir, ¿saben qué? Si antes costaba 10 pesos el cobre, ahora lo voy a vender en 1,000,000. Ay, nadie te lo va a comprar. Por la escasez del cobre, me lo van a comprar al precio que yo le ponga, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo similar a lo que pasa en la economía. Entonces, no podemos decir que las estrategias son mejores o peores. La estrategia aquí de las polillas es el color de sus alas. La estrategia para poder mantener su población es el color de sus alas, ¿sí? No hay estrategias mejores ni peores, solamente estrategias eficaces, ¿sí? Hay estrategias que son muy simples, pero son muy efectivas, ¿ok? O efectivos, si lo quieren decir. ¿Ok? Eficaz o efectivo son dos atributos que podemos decirle a los rasgos de la naturaleza, más no que hay mejores o peores, ¿ok? Por ejemplo, decir que nosotros somos una especie superior solamente porque tenemos mayor masa encefálica, ¿sí? Un cerebrote. Eso, pues, no es del todo cierto. Nuestra estrategia como especie fue esa y fue eficaz, ¿ok? Lo que quiero que vean es que la estrategia de un momento se puede volver la ventaja de un momento, como el tener las alas grises, puede invertirse y volverse un rasgo desventajoso, ¿sí? Incluso pueden recuerden que pues aquí estamos en dos polillas que encontramos variabilidad de colores en las alas, ¿ok? Entonces, este ejemplo nos habla de una de las características del concepto que hemos visto. Lo que estamos viendo en el color de las alas es un rasgo adaptativo. ¿Qué es lo que está haciendo la selección natural con estos rasgos? Con el rasgo del color, con las ventajas, ¿sí? El rasgo adaptativo asegura la reproducción. Perdón, la supervivencia. La supervivencia. Si estás vivo, te puedes reproducir, ¿ok? Si estás vivo, te puedes reproducir y pasar ese rasgo a la siguiente generación. Por eso cuando vamos a contar polillas al campo, pensamos que en ese campo hay polillas grises, ¿ok? Y por eso, bueno, la mayoría son grises. Porque este rasgo es un rasgo adaptativo. Asegura este rasgo a la siguiente generación, ¿sí? Muy bien. Si me comprendieron este rasgo, pues las personas que a veces estudian teoría evolutiva piensan que solo hay rasgos adaptativos o que todo lo que vemos en la naturaleza solamente son rasgos adaptativos. Pero no. También tenemos rasgos atávicos o atavismos evolutivos, como le quieran decir. ¿Qué es un atavismo? A la palabra atavismo quiere decir antiguo. Pero hay veces que las estructuras no tienen un uso o función. Yo no le llamaría así, le llamaría operatividad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos cualquier ser vivo, puede tener atavismos. ¿Qué quiere decir un atavismo? Una imagen antigua o un rasgo que se quedó
pero ya no se utiliza, que en algún momento fue una adaptación, pero que ya no se utiliza. Ejemplos. Si tienen oportunidad de alguna vez y quieren aprender más sobre evolución, les recomiendo un texto que se llama El pulgar del panda. En este texto, el gran biólogo Stephen Jay Gould, uno de mis favoritos, platica cómo los pandas pues son más, no son osos, son seres vivos, perdón, son mamíferos que están más cercanos de ser un mapache que un oso. No son osos panda, les decimos osos por una cuestión cultural, porque parecen el oso grizzly típico, ¿no? Los pandas, cuando comen bambú, nosotros sí tenemos un pulgar. Este dedo lo podemos oponer a los 4 dedos, como lo estoy haciendo, ¿no? Y esto nos permite agarrar objetos, como yo estoy agarrando ahorita mi taza. Si yo no tuviera el pulgar, sería muy, muy complicado tomar objetos. Sí podría hacerlo. Ay, ya le pegué el micrófono, perdón. Pero imagínense agarrar una taza sin pulgar. Lo más probable es apinzonarla, pero vean todo el esfuerzo que hacemos para agarrar una taza. Pero vean todo lo que hace el pulgar. Un solo dedo nos ayuda a sostener toda la taza, ¿no? Ah, miren, mi taza es de mi maestría. Chan, chan, chan. Qué bonita, ¿no? Jajaja. Patrocinada por mi escuela. Bueno, Gould analiza en un texto maravilloso. Ojalá lo puedan leer en algún momento. El libro por ahí anda. Es que me va a aflojar ir por él. Pero Gould analiza la forma en la que los pandas se comen el bambú. Y lo que hacen los pandas cuando comen bambú es que ponen el palo de bambú y se lo ponen sobre lo que sería el quinto dedo, ¿sí? El quinto dactilar. Y lo que van haciendo es ir atrofiando la estructura. Ellos no tienen el pulgar así. Ellos imagínense que tienen el dedo aquí, ¿sale? Como las garritas, ¿sí? Como una garrita, ¿no? Pero no pueden oponerlo a los otros dedos. No se puede, miren, aquí no se puede. Llega hasta aquí. Bien, pero imagínense que tienen las características de la mano así, ¿no? Tienen los 5 dedos así. Y lo que van haciendo los pandas es que entre este dedo y este dedo van atrofiando el que sería el pulgar, o sea, el que estaría aquí. Lo van haciendo más largo y parece que los pandas tienen pulgar, pero es porque lo han empujado con el uso, se lo atrofian. Es como si nos quebráramos un dedo con el tiempo y el desgaste, ¿no? Y terminara como un pulgar. En este texto, Gould habla de esas estructuras que parecen viejas, que ya no tienen ese uso, porque son como rebabas de la evolución. El atavismo es un rasgo que se quedó fijado en la estructura anatómica o fisiológica, pero que ya actualmente no tiene un uso característico específico, ¿sale? Nosotros tenemos varios rasgos atávicos. Tenemos, por ejemplo, las muelas del juicio. ¿Por qué las ballenas, si no tienen dientes como tal, tienen unas fibras con las que capturan todo el krill que comen? ¿Vieron Buscando a Nemo? Pues ahí se ven esos filamentos que tienen las ballenas. Entonces, lo que hacen las ballenas, si ustedes revisan la musculatura y los huesos, van a encontrar que tienen también muelas. Las muelas del juicio, como las muelas de nosotros, es un rasgo que sigue apareciendo aunque no las necesitamos. De hecho, estorban y por eso no las tenemos que quitar con un dentista y es un proceso muy doloroso. Ese es un rasgo atávico. En el pasado, a lo mejor un ancestro que tuvimos de una especie con la que una especie que es de nuestro linaje, ¿sí? Un pariente en cuanto a especies, tenía este rasgo, ¿ok? Pero ya las muelas no se utilizan de esa manera, se quedaron ahí, de hecho hasta la mayoría de las veces estorban.
Otro rasgo que nosotros tenemos como humanos es el apéndice. Es una estructura que no sabemos cuál es su función específica. Se cree que es una estructura que procesa la celulosa, es decir, la corteza de los almidones de los vegetales, porque pues, se piensa que comíamos cortezas antes, ¿no? Bien, pausa. Ya saben que si no es video mío, si no estornudo. Entonces, vamos con el último rasgo, que es la aptación. Bueno, lo que quiero que vean es que no todo en la naturaleza tiene un uso particular, ¿sí? No todos son rasgos adaptativos. Hay rasgos atavísticos y vamos a hablar de la aptación y la exaptación. La aptación son rasgos. Déjenme aquí revisar mis notas. La aptación son rasgos que de estructuras simples que fueron creando estructuras más complejas, ¿sí? Entonces, la aptación tiene esta cualidad de que se crea una estructura, es que acá estaba viendo mi nota, se crea una estructura base ¿sí? Y sobre esta estructura se crea otra, ¿sí? Estos dos conceptos no los vamos a ver en el examen. Aptación y exaptación no vienen en el examen, ¿ok? Por si estaban preocupados. Pero, bueno, la aptación es cuando vemos un ajuste, ¿sí? Cuando esta estructura se ajusta a una estructura base, ¿sí? En la aptación les puedo contar, por ejemplo, imaginen todos los músculos que tenemos para masticar, ¿sí? Para comer. Entonces, los humanos, nosotros lo que hemos hecho sobre estas estructuras es utilizar los músculos faciales, no los humanos, también los primates, todos los primates, hemos hecho estructuras arriba de las estructuras donde masticamos para expresar emociones. Eso es una estrategia muy mamífera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la aptación. Y con la exaptación es cuando a esa estructura base se convierte en otro uso, ¿sí? Ahí está extendiendo la clase. Ok, la estructura base termina con un nuevo uso. Hoy lo que quería que viéramos es que no todo en la selección natural, perdón, no todo en la evolución tiene su para qué. No, de hecho no tiene nada dirigido, no va hacia un fin o una meta, ¿ok? Todo es azar, no tiene una meta. Ni tampoco es algo perfecto los diseños que vemos en la naturaleza. Gould, este biólogo que les decía que en el vulgar del panda, que más bien la naturaleza es como chapucera antes de ser como perfecta, ¿no? Mucha gente ve en la naturaleza como la máquina humana o sus tías, ¿no? Dicen eso de, no, los humanos son perfectos, el cuerpo es muy sabio, este tipo de cosas. Pero en realidad, a lo que estamos nosotros acostumbrados es a interpretar eso. Pero son nuestras percepciones propias de humanos que estamos antropomorfizando toda la naturaleza. Queremos que sean perfectas las estructuras. Pero no, en realidad la naturaleza actúa con azar, con probabilidad, con caos, con incertidumbre. Y al final de cuentas, nosotros solamente vemos la última página, no vemos todo esto. Si nosotros fuéramos por el campo sin saber sobre estos términos de evolución, diríamos, wow, cómo es sabia la naturaleza en darle colores a las polillas para que usen camuflaje, que usen camuflaje para que no se las coman, ¿ok? Y no pasa eso en la naturaleza, no pasa eso. Más bien vemos que es chapucera.
La naturaleza utiliza todos los recursos que tiene ahí y los pone a competir. En la siguiente clase vamos a ver cómo funciona toda la teoría evolutiva y cómo esto nos sirve para estudiar el comportamiento. ¿Vale? Bueno, es suficiente por hoy. Este es el ejemplo con el cual debería de ser explicada la evolución, el ejemplo de las polillas y no de las jirafas, por obvias razones, como lo hemos estudiado. Bueno, pues manténganse seguros y nos vemos.